En las brumosas y agrestes tierras del norte de Gran Bretaña existió un pueblo que cabalga entre la realidad y la mitología. Fueron llamados de varias formas, siendo la más conocida la de Pictos, un nombre que evoca imágenes de guerreros cubiertos de pintura. Sombras entre la niebla, desafiantes ante los invasores que osaron reclamar sus dominios. Durante siglos resistieron los asaltos de multitud de invasores, y si por algo son recordados es por el muro que Roma levantó para contenerlos en los bosques de Caledonia. Sin embargo, la retirada de los romanos no significó el fin de los desafíos. En su lugar surgieron nuevos enemigos, los anglos, que extendieron sus reinos sobre las tierras centrales de Britania, y los vikingos, cuyas incursiones y asentamientos dejaron una huella indeleble en el norte. Pero irónicamente no fueron invasores de tierras lejanas quienes acabaron con la identidad picta, sino sus vecinos más cercanos, los irlandeses, los cuales previamente los habían convertido al cristianismo, vinculándolos al naciente mundo medieval europeo que surgió de las cenizas del Imperio Romano. Con el paso de los años, la cultura y lengua irlandesa se impusieron sobre la de los pictos, hasta hacerla desaparecer en el transcurso del tiempo. O eso creíamos hasta ahora. ¿Quiénes fueron realmente estos enigmáticos guerreros del norte? ¿Eran un pueblo unido o simplemente un nombre con el que sus enemigos agruparon a múltiples tribus indómitas? Hoy exploraremos la verdad que yace oculta entre el mito y la historia de los pictos. Durante mucho tiempo, el origen de los pictos fue un misterio. No dejaron escritos propios, y la información sobre ellos proviene únicamente de historiadores de otras culturas. Aunque estos registros ofrecen datos valiosos, no son lo suficientemente claros como para saber quiénes eran realmente. Esto ha dado pie a múltiples teorías a lo largo de los siglos sobre si eran un pueblo autóctono de Britania o llegaron de otro lugar. Pero, ¿por qué tanto misterio? Cuando los romanos llegaron a Gran Bretaña en el siglo I después de Cristo y establecieron la provincia de Britania, los pictos no son mencionados como habitantes de la isla. En las tierras que más tarde ocuparían vivían los caledonios, una confederación de tribus celtas que se enfrentó a las legiones del general Agrícola. Incluso un siglo después, cuando Claudio Ptolomeo describe las islas británicas en su obra Geografía, no hace referencia alguna a los pictos. Los caledonios y otras tribus del norte no dejaban en paz a los romanos. Sus incursiones constantes en la provincia de Britania llevaron al emperador Adriano a construir un enorme muro para contenerlos. Años más tarde, su sucesor, Antonino Pío, mandó levantar otra barrera aún más al norte, tratando de empujar a estas tribus fuera de sus dominios. Pero ni los muros ni las guarniciones romanas pudieron detenerlos por completo. Sin embargo, algo ocurrió más allá de esas fronteras. Durante años, los caledonios y otras tribus britanas quedaron aisladas en las tierras septentrionales de la isla. Y entonces, en el año 297 después de Cristo, aparece un nuevo nombre en la historia. En un discurso en honor al emperador Constancio Cloro, padre de Constantino el Grande, se menciona que entre los atacantes de Britania había un nuevo pueblo, los pictos. Britania, agitada por diversas gentes, ahora por los pictos y los ibernos. Eumenio, panegírico a Constancio Cloro. La palabra latina picti significa los pintados. Generalmente se entiende como una referencia al uso de tatuajes o pintura corporal, algo que también mencionan autores tardíos como Claudiano o Isidoro de Sevilla, señalándolo como una práctica habitual hasta bien entrado el siglo VIII. El siguiente punto en este enigma aparece en las fuentes irlandesas, escritas por monjes cristianos. En sus textos se refieren a los pictos como picti cuando usaban el latín y como cruin cuando escribían en irlandés antiguo. Pero lo más curioso es que no solo los mencionan en Escocia. También dicen que hay pictos o cruin en Irlanda, reconociéndolos como un pueblo antiguo y diferenciado de los irlandeses. Y aquí es donde el misterio del origen picto se convierte en un auténtico campo de batalla entre historiadores. ¿El motivo? Las ideologías y los nacionalismos de los siglos XIX y XX, que hasta día de hoy siguen empañando el debate, dificultando incluso el acceso a ciertos hallazgos arqueológicos. Por un lado tenemos a los escoceses, que han intentado hacer de los pictos un pueblo legendario y completamente autóctono, reforzando la idea de Escocia como una nación antiquísima con una cultura única.
Esta visión además ha sido usada como combustible para el patriotismo e incluso el independentismo. Por otro lado, los irlandeses sostienen que los pictos eran originarios de su propia isla. Como mencionamos antes, los Cruin también estaban en Irlanda, y según esta teoría, habrían cruzado el mar junto a los escotos, otro pueblo irlandés, para invadir Gran Bretaña. De hecho, fueron los escotos quienes terminaron dando su nombre a Escocia. Este debate también ha afectado al estudio de la lengua picta. El gaélico irlandés y el gaélico escocés están estrechamente relacionados, y aunque la teoría más aceptada es que se originó en Irlanda y luego pasó a Escocia, algunos defienden que ocurrió al revés. Con todo esto en mente, es fácil entender por qué el origen y la cultura de los pictos han generado tanta controversia. Así que ahora vamos a explorar las principales teorías sobre quiénes fueron realmente. En el siglo VIII después de Cristo, el monje anglo Beda el Venerable, del reino de Northumbria y contemporáneo de los pictos, afirmó en su obra Historia eclesiástica del pueblo inglés que sus vecinos del norte llegaron por mar desde Escitia. Según su relato, primero se establecieron en Irlanda, pero los líderes escotos los condujeron hasta Escocia, donde tomaron esposas escotas y finalmente se asentaron. 2 siglos después, la crónica picta repitió esta misma historia, pero con algunos añadidos. Por ejemplo, nombraba al líder que los había guiado hasta el archipiélago, Cruinne, hijo de Kinge. Aquí es donde surge un detalle interesante. En gaélico escocés, los pictos son llamados Cruinne, en irlandés, Cruin, y los galeses los conocían como Pridin. Más adelante hablaremos de por qué esto es clave para entender quiénes fueron realmente los pictos. Hoy en día, la historia de Beda es ampliamente reconocida como una invención pseudohistórica, posiblemente de origen picto. Su propósito principal habría sido dar legitimidad a las aspiraciones expansionistas de uno de los reinos norteños. Sin embargo, el historiador escocés George Buchanan se inclinó por otra teoría, que los pictos descendían de los Gotini, una tribu de habla gala. Para ello se basó en una variante del nombre escrita por Tácito, Gotini. Los Gotini o Gotini estaban asentados en lo que hoy es Eslovaquia, pero en aquella época esa región podía considerarse parte de Escitia. Para los romanos, Escitia era casi sinónimo de tierra de bárbaros. Esto fue malinterpretado más tarde por Robert Sibbald, quien equiparó a los Gotini con los godos de habla germánica. Para reforzar su argumento, se apoyó en 2 puntos. Primero, que en el siglo X los escandinavos aún eran llamados escitas, y segundo, en los escritos de Tácito, donde describe a los caledonios con rasgos germánicos. Nuestra información sobre este periodo temprano es muy escasa, ya que los autores romanos nos brindan muy poca ayuda. La inferencia de Tácito, de que los caledonios eran de origen teutónico debido a su gran complexión y su pelo claro, es fisiológica y no histórica, y se basa en la suposición de que tales características secundarias de las razas no cambian con el tiempo. Los alemanes modernos no conservan las características físicas que Tácito observó en sus ancestros. Amiano Marcelino describe a los galos de su tiempo como de gran complexión, y pelirrojos, en otras palabras, no se diferenciaban en nada de los caledonios de Tácito. John Schouler, On the Early Population of Scotland. John Pinkerton amplió esta idea asegurando que el idioma picto no solo era de origen germánico, sino que además era el predecesor del escocés moderno. Con esta teoría buscaba legitimar la idea de que fue el escocés gaélico el que dio el salto a Irlanda y no al revés. Sin embargo, sus argumentos estaban claramente influenciados por su desprecio hacia los celtas, a quienes consideraba un pueblo inferior en comparación con los germanos y los nórdicos. Para reforzar su teoría, recurrió a la obra de Beda el Venerable y reinterpretó su relato. Según Pinkerton, el monje confundió el nombre de Escitia con Escania, la región del sur de Suecia. Al igual que los nacionalistas irlandeses y escoceses intentaron apropiarse de los pictos, también hubo una corriente inglesa y germana que aprovechó la confusión de Robert Sibbald para darles un originario. El filólogo Hyde Clark, en su obra Los pictos y la Britania precéltica, señaló que algunas palabras pictas parecían tener raíces germánicas o nórdicas. Sin embargo, la evidencia lingüística era tan limitada que bien podrían encajar dentro del mundo celta. Clark y otros defensores de esta teoría sugirieron que picti podría no tener nada que ver con pintados, sino derivar de un término germánico completamente distinto. Sería un caso de falso amigo, como lo que ocurrió con el nombre de los irlandeses. En la antigüedad, Irlanda se llamaba Ibernia, y algunos creían erróneamente que su población provenía del norte de Iberia, la actual España.
Pero aquí está el problema, no hay evidencias de que los pictos usaran estructuras políticas o sociales propias de los pueblos germánicos o escandinavos de la época. Su arte y símbolos recuerdan mucho más a las tradiciones celtas y preceltas que a las germánicas. Si los pictos hubieran venido de Escandinavia, esperaríamos encontrar restos arqueológicos con influencia nórdica, como enterramientos o artefactos, pero hasta ahora no se ha hallado nada concluyente. En cuanto a su idioma, sigue siendo un misterio. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos lo consideran una lengua celta britónica, emparentada con el galés y el córnico. ¿Significa esto que no hubo contacto con Escandinavia? No necesariamente. El norte de Escocia estaba relativamente cerca de los pueblos del Mar del Norte, por lo que es posible que algunos escandinavos llegaran mucho antes de la era vikinga, quizás como mercaderes o incluso como saqueadores, pero en números tan pequeños que no dejaron una huella permanente en la región. Así que con casi toda seguridad podemos decir que eran de una cultura y lengua celta o protocelta, como señala el profesor Watson. La evidencia lingüística indica que la lengua picta era celta y pertenecía a la rama címbrica, representada hoy por el galés y el bretón. El profesor Watson sostiene que los pictos eran en realidad una tribu gala, conocida como los pictones o pictavos, cuyo nombre habría perdurado en Poitiers. Según esta teoría, eran vecinos y rivales de los vénetos, un pueblo celta que dominaba el comercio marítimo en Europa occidental y septentrional antes de la llegada de los romanos. En su tierra natal, los pictos no solo competían con los vénetos, sino que en ocasiones incluso les proporcionaban barcos, como ocurrió cuando estos se rebelaron ante Julio César. Al igual que sus vecinos, los pictos basaban su economía en el comercio, la piratería y la agricultura, y su llegada a Escocia no habría sido casual. Su objetivo habría sido tomar el control de las rutas marítimas tanto en la costa oriental como en la occidental. Desembarcaron primero en el extremo norte de Escocia, y con el tiempo extendieron su dominio hacia el sur. Sin embargo, en el siglo IX fueron finalmente conquistados por los escotos, otro pueblo de raíces celtas procedente de Irlanda. A partir de entonces, su legado se fusionó con el de sus conquistadores, y el territorio pasó a llamarse Escocia. Pero la teoría de Watson es rechazada por el nacionalista escocés Ruaray, quien comenta: los pictos eran una mezcla o amalgama compuesta por pueblos prehistóricos y posteriores invasores celtas. Los pictos históricos hablaban un dialecto celta. Por mi parte, no creo que este dialecto difiriera mucho del gaélico. Si el picto fuera completamente britónico, címbrico, como algunos sostienen, la toponimia de Escocia, en lo que respecta a la nomenclatura celta, sería predominantemente britónica en lugar de ser, como es, abrumadoramente gaélica. Ruaray. Erskine, de Mar. Sin embargo, Archibald B. Scott, en su obra La nación picta, su pueblo y su iglesia, destaca un detalle clave sobre el idioma de los pictos. En la vida de San Columba, un texto que relata la vida del monje irlandés que convirtió a los pictos del norte al cristianismo, se menciona que Columba, a pesar de hablar gaélico, tuvo dificultades para comunicarse con ellos. En al menos 3 ocasiones, el santo tuvo que recurrir a intérpretes para predicar el evangelio a los pictos. Esto sugiere que su idioma era lo suficientemente distinto del gaélico como para que no fuera inteligible para un hablante nativo. Un detalle que pone en entredicho la idea de que los pictos hablaban una lengua idéntica al irlandés o al escocés gaélico. Todas estas teorías sobre el origen de los pictos no tienen por qué ser completamente contradictorias. De hecho, cada una podría aportar una pieza del rompecabezas para entender mejor a este enigmático pueblo. Uno puede no estar siempre de acuerdo con estos escritores, pero es una ventaja contar con sus opiniones, así como con los argumentos y las evidencias que presentan en su apoyo. H. Morris, Pitts, Scats and Giles. Varios estudios genéticos sugieren que los pueblos celtas de Gales y Britania comparten gran parte de su ADN con los vascos del Paleolítico, aunque no se han confirmado si este vínculo es exclusivo. Un estudio reciente de 2023 secuenció genomas de individuos pictos y encontró similitudes con los britanos de la Edad del Hierro, y con poblaciones del oeste de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Northumbria. Esto respalda la teoría de que los pictos eran autóctonos de Britania, y que estaban allí mucho antes de la llegada de los romanos. Y es que Escocia ha sido habitada desde tiempos prehistóricos, hace más de 12.000 años. Sus primeros pobladores utilizaban herramientas rudimentarias de piedra, y fueron, en gran medida, los constructores de los impresionantes megalitos, que aún hoy se alzan por toda la geografía de las islas británicas.
Con el tiempo, nuevas oleadas de pueblos llegaron desde el continente, trayendo consigo tecnologías más avanzadas. Los habitantes del sur de la isla, en su mayoría, fueron reemplazados por estos recién llegados, quienes introdujeron la agricultura y el uso del bronce, una aleación de cobre y estaño, este último muy abundante en la región de Cornualles. Gracias a esto se desarrolló un próspero comercio a lo largo de la ruta del estaño, conectando Britania con la Galia y el Mediterráneo. A lo largo de los siglos VIII y I a.C., múltiples invasiones y migraciones fueron moldeando la etnografía de la isla. El sur, más fértil y rico por su contacto con el continente, se convirtió en el escenario de disputas constantes, mientras que el norte, con tierras menos aptas para la agricultura y más dependientes de la ganadería, quedó en manos de pueblos con una tecnología menos avanzada. Fue en estas tierras del norte donde, siglos después, surgirían los pictos. En la antigüedad, Gran Bretaña era conocida como Albion, un nombre con dos posibles orígenes. El primero lo vincula con la raíz celta albillo, que significaría el mundo, en contraste con el inframundo, donde moraban los dioses y otros seres. El segundo sugiere que proviene de una palabra antigua relacionada con el color blanco, similar al latín albo, en referencia a los icónicos acantilados de Dover, lo primero que ven los navegantes al llegar desde la Galia. Curiosamente, en gaélico escocés, Escocia sigue llamándose Alba, el mismo nombre que recibió el reino surgido tras la unificación de escotos y pictos. Entre los primeros invasores que llegaron desde el continente se encontraban tribus celtas o protoceltas que se autodenominaban cretanos o critanos. Con el tiempo, la lengua celta se dividió en dos ramas. El Ku celta, hablado en Irlanda y que mantenía su raíz más arcaica, fue evolucionando hasta el irlandés primitivo. El nombre de ese pueblo fue transformándose de cretanos y critanos a cruin. Y la segunda rama y más extensa es la P celta, hablada entre los celtas de Britania y el continente. Realizó un cambio fonético, reemplazando el sonido K por una P, por lo que los cretanos o critanos pasaron a llamarse pretanos o pritanos. Cuando los romanos llegaron a la isla, interpretaron este nombre con una B, dando origen al término britanos y por extensión a Britania. Estos primeros celtas, los cruin o pritanos, se expandieron por todas las islas, desplazando a los antiguos habitantes. Con ellos trajeron la lengua y la religión celta, así como el dominio del hierro, una revolución que transformó la vida en la isla. La llegada de herramientas y armas de hierro mejoraron la agricultura, facilitó la tala de bosques y permitió la construcción de fuertes. En el siglo V a.C., nuevas oleadas de migrantes procedentes de la Galia y Bélgica llegaron a la isla, dando forma definitiva al mapa tribal. Avanzaron hasta los montes Grampianos, asentándose en distintas regiones. Entre estas nuevas tribus estaban los Icenos, famosos por la rebelión de su reina Boudica contra Roma. Fue en este periodo cuando la rama británica del celta comenzó a distanciarse del idioma del continente. La diferencia entre el norte y el sur de la isla se acentuó. En el sur, con tierras fértiles y contacto con Europa, las tribus prosperaron en la agricultura y el comercio. En el norte, el aislamiento y la geografía montañosa favorecieron la ganadería. Los romanos identificaron esas diferencias y dividieron a los pueblos en britanos al sur y caledonios al norte. Sin embargo, antes de la llegada romana, estas divisiones no eran tan marcadas. Si bien los caledonios, y por extensión los futuros pictos, eran descendientes de los antiguos britanos, sus dialectos, costumbres y religión no diferían mucho de sus vecinos. En los siglos previos a la conquista romana, más tribus cruzaron el mar para asentarse en la isla, como los belgas y los dumnones, que se fragmentaron en tres grupos, uno en Cornualles, otro en Irlanda y otro en el sur de Escocia. Los caledonios, habitantes del norte, con una cultura más arcaica pero refinada a su manera, quedaron más aislados que el resto de Britania a los cambios y avances tecnológicos, como el uso de la moneda. Cuando los romanos conquistaron el sur de la isla, los caledonios y otras tribus britanas fueron empujados al norte. Aún así, los caledonios más cercanos al muro de Adriano adoptaron algunas influencias romanas y mantuvieron contacto con los britanos romanizados. Pero más allá de los montes grampianos, el aislamiento fue total, y dentro de esta región una tribu destacaba, los Verturiones. Junto a otras, formaron una confederación dedicada a la piratería y los asaltos a la provincia romana. Era el año 297 después de Cristo, y por primera vez los pictos entraban en la historia.
¡Listos para el combate!